Capítulo 5. La luz del sol comenzó a asomarse en las casas, señalando el comienzo del día, y en cierta habitación un castaño comenzaba a despertar. Frunció el ceño al sentir que se había pasado el tiempo en el que normalmente despertaría para ir a entrenar. Bostezo. Me quedé dormido, y todo por pensar en cómo lidiar con la situación de los fragmentos. Además, incluso siento que estoy olvidando un detalle importante en todo eso, pero no logro recordarlo. Compañero. Ah, Drake, ¿estás despierto? ¿Qué sucede? Solo quería recordarte que este mundo no es como el otro. Ya vistes los cambios que hay. Si intentas predecir todo lo que sucederá, terminarás confundiéndote e incluso empeorando la situación. Suspiro. Ya lo sé, gracias por recordármelo, amigo. No hay problema, compañero, pero si quieres agradecerme. Issei pudo ver el guiño de su amigo dragón, ya sabiendo lo que quería. Ok, ahora voy por el manga, solo debo dejarlo enfrente de la gema como siempre, ¿no? Sí. Sonriendo resignado, Issei se preparó para levantarse y preparar el desayuno. Palabra clave. Intento. Haré. Porque siento peso en mis brazos. Abrió sus ojos curiosos poco a poco, acostumbrándose a la poca luz que comenzaba a entrar en la habitación. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, miró abajo y no pudo evitar el sonrojo en las mejillas, y esto fue por una sencilla razón. Rias y Asia estaban acostadas con él, cada una abrazando uno de sus brazos, hundiéndolos en sus pechos, y si eso no fuera mucho, ambas estaban completamente desnudas. O por rey, hasta Asia está desnuda. Creo que al ser demonio, más la influencia de Rias está provocando esto en la Asia. Ahora, piensa Issei, debo salir de esta situación rápida pero sigilosamente. Justo cuando Issei comenzó a mover los brazos para librarse del agarre de las féminas, estas despertaron. Oh, buenos días Issei, buenos días Issei-san. Buenos días. Issei respondió mientras miraba a otro lado avergonzado por la vista. Quisiera saber qué está pasando. ¿No lo recuerdas? Caíste dormido ayer en el sofá, por lo que te trajimos a tu habitación y decidimos acostarnos contigo. Cada una usaría uno de tus brazos como almohada. Asia asintió a las palabras de Rias sonriendo. Eso no está bien, pensó Issei. Ah, ya debo preparar el desayuno, se nos hará tarde. Asia dijo mientras se levantaba y comenzaba a vestirse. No puede ser. Rias se levantó también cubriéndose con las mantas. No se preocupen, yo me encargo. Issei dejó de lado su vergüenza e intentó levantarse para ir a la cocina, pero una mano en su pecho lo detuvo. Vio de dónde era mano y vio a Rias sonreírle. No te preocupes Issei, Asia y yo nos ocuparemos. Ayer te veías bastante cansado, puedes seguir durmiendo, nosotras te llamaremos cuando el desayuno esté listo. Pero... antes que Issei pueda decir algo, Asia y Rias se habían despedido de él y se retiraron de la habitación. Suspiro, porque creo que están intentando alejarme de la cocina. No creo que sea porque cocine mal. Yo creo que es por lo contrario. La voz de Drake se escuchó acompañado de la luz verde que señalaba la aparición de la gema en su mano izquierda. No entiendo, ¿qué quieres decir, Drake? ¿No te diste cuenta? ¿Sabes que tu cocina golpeó varios orgullos de la mayoría de chicas que comieron tu comida? ¿Y eso por qué? Issei miró aún más confundido a la gema, sin entender por qué su comida haría tal cosa. Suspiro. No es nada, compañero, solo te diré que ese don que tienes también puede perjudicarte. ¿Ok? Issei no sabía qué responder a eso. Cambiando de tema, ¿ahora puedes? Sí. Issei se levantó, se dirigió a su estante de libros y sacó un manga muy conocido por su compañero. ¿En qué página te quedaste? En la 16. Listo. Gracias, compañero. Issei sudó al ver cómo la gema brillaba al estar mirando al manga. Apenas logró escuchar una maldición de Drake que juraba sobre un protagonista igualmente denso que su compañero, incluso por un segundo que vio dentro de la voz terjear a Drake usando unos lentes para ver mejor el manga. Minutos después, Issei estaba sentado en el comedor mientras veía cómo Rias y Asia servían la comida. Miró a los lados confundido y preguntó: Asia, ¿viste a mis padres? Okasama y Oto-sama salieron temprano a trabajar, dijeron que regresarían para antes de la cena.
Ya veo. Por cierto Ise, últimamente has tenido bastantes llamados de tus dos clientes. Me contaste que uno era un hombre adulto, que le gustaba holgazanear y que te llamaba para acompañarlo en sus pasatiempos, pero el otro cliente no me lo mencionaste. Yo también quiero saber Issei-san. Asia dijo mientras se sentaba en la mesa una vez todos los platos estaban servidos. ¿No les conté? Issei miró confundida a ambas chicas. No hice, por eso te pregunto. Issei sorbió un poco de miso saboreándolo el buen sabor, luego habló. Mi cliente es una chica de nuestra edad de nombre Kurumi, la conocerán del restaurante de postres, que está ubicado a unas cuadras de la academia. Hablas del famoso restaurante Spirit Cookies, donde venden los mejores postres de la ciudad. Rias dijo incrédula. ¿Lo conoce Rias-sama? Asia preguntó, ya que ella no sabía de ese restaurante. Rias asintió rápidamente y prosiguió a hablar. Sí, se dice que era un restaurante normal donde lo único resaltante era la decoración, que es mayoritariamente para el gusto femenino, además de que sus meseras tenían trajes de maid, pero en estos días se dice que la sazón de sus postres se elevaron a niveles increíbles, cada galleta, waffle, panqueque, jugos y demás eran bastante deliciosos, incluso ahora debes hacer una reservación si quieres comer ahí. Entonces la razón por la que se volvió un restaurante bastante conocido fue por... Asia junto 2 y 2, miro a Issei con sorpresa al igual que Rias. Issei, ¿sabes las veces que intenté reservar un lugar ahí? Debido a nuestros trabajos tuve que cancelar más de una vez y las veces que estuve desocupados no pude ir porque estaba lleno, ni siquiera cuando le dije que pagaría 4 veces más de lo que pidiera acepto. Rias dijo enojada. Issei se rascó la cabeza avergonzado. Jeje sí, así es Kurumi-san, a ella no le importa el dinero, solo quiere ver felices a sus clientes cuando les entrega su comida. Parece que conoces muy bien a esta tal Kurumi. Rias dijo celosa. Asia hizo un puchero opinando lo mismo. Issei por alguna razón sintió un escalofrío en la espalda por lo que respondió rápidamente buscando calmar a sus amigas. Es normal, he sido uno de sus empleados después de todo. Rias y Asia se calmaron al entender la lógica del castaño, aunque aún tenían un leve ceño fruncido. Además no sabía que el restaurante era tan famoso, casi siempre paro en la cocina hasta que cerramos, pocas veces estuve de mesero cuando la otra chef de Kurumi dijo que podía encargarse ella de la comida y que fuera a ayudar a las camareras por la gran cantidad de clientes. Me impresiona no lo supieras Ise, ¿no escuchaste a Koneko quejarse de no poder conseguir dulces de cierto restaurante? Ise intento recordar ese momento pero no logro enfocarlo. Creo que no le tome importancia a Rias-sama. Suspiro. Ya no hay remedio, Ise. ¿Sí? Cuando solucionemos el problema de Kiba podrías reservar un lugar en el restaurante que trabajas. Está bien Rias-sama, se lo pediré a Kurumi-san. Ise-san tengo una pregunta más si no te molesta. Claro, pregúntame lo que quieras Asia. ¿Los pedidos que le hiciste a Rias-sama sobre ese libro de magia fue también para Kurumi-san o es de otro de tus clientes? Rias concentró su mirada en Issei recordando hace unos días cuando Issei le había dicho que su cliente quería un libro de magia pero no había especificado para quién exactamente. Así es Asia, era para Kurumi, por eso le pedí eso a Rias-sama, ella podía contactar con alguien o hará conseguirlo, y si preguntas para qué quería el libro fue porque en mi primer encuentro con ella le mostré que podía usar magia y bueno, ella quiso aprender, me pregunto si ella podía hacer lo mismo. Y ahí fue cuando decidiste venir a mí y preguntar si podía conseguir ese libro. Rias terminó lo que iba a decir el castaño. Así es. ¿Y es buena con la magia? Rias preguntó ahora con curiosidad. Más o menos, pero increíblemente su afinidad más fuerte son las sombras. ¿Sombras? Son muy raros los magos de sombras ahora que lo dices. Rias pensó unos segundos pero negó con su cabeza rápidamente. Ahora todo tiene sentido, el pedido del libro, el pago que siempre recibes por las veces que te llamo Kurumi-san. Pero entonces ¿por qué no te llamo ayer Kurumi-san? Asia preguntó curiosa. Ah, respecto a eso, está en exámenes por lo que no estará trabajando estos días. Ya veo. Issei tomó un último sorbo de su miso. ¡Qué delicioso! Antes que Issei pudiera pararse para llevar su plato al lavadero la voz de Rias lo detuvo. Por cierto Issei, ¿y esa tinta especial que me pediste también era para Kurumi?
Asia miró confundida a su rey. No, eso era para mí. ¿Y puedo saber para qué lo querías? Sabes que ese tinte solo tiene un uso. ¿Y cuál es ese uso, Ryasuan-sama? Asia preguntó curiosa recordando a Issei dibujando en unas hojas con un pincel durante algunas clases. Se usa para runas y casi nadie aquí sabe usarlas aparte de otras facciones como la nórdica. Jeje, es para algo bastante increíble que le mostraré después. Ante la sonrisa misteriosa de su peón Ria solo levantó una ceja pero lo dejó de lado sin tomarle importancia. Será mejor que nos apresuremos a la academia, no vaya a ser que lleguemos tarde y Kaichou nos regañe. Ria rió levemente al ver el escalofrío recorrer el cuerpo de Issei. Sí, vamos hacia a cambiarnos. Sí, Ryasuan-sama. Minutos después. Issei estaba sentado en su salón dibujando lo que parecía alguna clase de anagrama compleja. Míralo, ese maldito traidor, dibujando tan concentrado en su cuaderno, porque el maestro no le dice nada. Sí, deberían sacarlo de la clase por estar jugando. Cierto dúo pervertido susurraban mientras miraban con furia a su ex amigo pervertido que estaba concentrado pintando algo en su cuaderno con un pincel. Eso es porque Youdou ha mejorado en sus calificaciones y se mantiene con notas altas, por eso el profesor no le cuestiona sabiendo que de igual forma está prestando atención. Kiryu. La voz repentina de Kiryu hizo que los dos pervertidos dieran un salto del susto. No hagas eso, casi nos das un infarto. El calvo del dúo dijo mientras se agarraba el pecho. Oh, ¿en serio? Solo los escuché susurrando cosas de Youdou y quise saber de qué era, pero solo es su rencor a su nueva actitud. Cállate Kiryu, no sabes de lo que hablas, no sabes lo que es que tu hermano de perversión se apuñale la espalda. Motoama volteó a ver a Issei y lo vio bajar el pincel cuando una compañera le pregunta si podría ayudarla con un problema que tenía en la tarea de matemáticas, y él tranquilamente aceptaba haciendo sonreír a la chica con un pequeño sonrojo. Aika vio con una gota de sudor como el dúo comenzaba a llorar sangre al presenciar esa escena. Esto es imperdonable, pero tenemos una idea brillante. El de gafas del dúo habló acomodándose los lentes. Kiryu, ¿qué te parece a ir al karaoke con nosotros? Claro está que debes traer algunas amigas tuyas. ¿En serio? Aika preguntó sarcásticamente. Sí. Vaya invitación, y si debo elegir entre mis amigas a quien llevar elegiré a Asia-chan. Ambos pervertidos voltearon su vista a la rubia, quien estaba conversando alegremente con unas chicas. Sí, eres lo mejor Kiryu. Matsuda dijo con un sonrojo en las mejillas. Ok, la fecha será de aquí a 1000 años, nos vemos chicos. Aika se dirigió a su asiento al escuchar la campanada que indicaba el fin del descanso. Ok, entonces en el karaoke en 1000 años. Ambos pervertidos dejaron de hablar al darse cuenta de lo que había dicho Aika. Miraron con ira y lágrimas a Kiryu por jugar con sus esperanzas, a lo que ella solo les da con la lengua burlonamente. Un momento profesor, está Youdou Issei. Antes que el profesor pueda decir algo, Issei levantó la mano. Aquí estoy. Vine por petición de Kaichou para llevarte a la sala del consejo estudiantil. ¿Es la vicepresidenta Tsubaki? ¿Vino por Youdou? ¿Hizo algo malo? Los alumnos comenzaron a murmurar e Issei empezó a ponerse nervioso al notar las miradas sospechosas de sus compañeros, pero antes que pudiera decir algo, Tsubaki habló para salvarlo. No hiciste nada malo por si te preguntas, solo que Kaichou quiere hablar contigo sobre documentos que te faltaron rellenar del club de cocina. Cuando Tsubaki dijo eso, algunas chicas se alegraron al pensar que el castaño se uniría a su club. Puedes entregar tus tareas a Sargento Sam para que los presente por ti. Sí. Issei hizo caso a sus palabras y tras un agradecimiento a Asia acompañó a la vicepresidenta. ¿Y de qué quiere hablar Kaichou conmigo? Lo que dijiste sobre el documento para el club de cocina era mentira, sé claramente que solo está permitido estar en un solo club, así que, ¿cuál es el asunto? Tsubaki no dijo nada por unos segundos pensando cómo responder a las dudas del castaño. Simplemente Kaichou quiere hablar contigo un momento mientras aún tiene tiempo. Issei frunció el ceño confundido ante esa última frase, pero no dijo nada más al ver la puerta de acceso a la sala del consejo. Tsubaki tocó la puerta y tras escuchar un pase Issei entró. Lo primero que vio fue a varios de los miembros del consejo estudiantil escribiendo documento tras documento hasta caer. Vio al rubio golpear la mesa del cansancio.
Volteó a ver a la que la había llamado y la vio escribiendo en su escritorio lleno de papeles que casi le tapaban la vista. ¿Qué es esto? Issei agarró una de las hojas. ¿Presupuesto para los clubes? Cogió otra hoja, peticiones para nuevos implementos musicales para el club de música. Petición de aumento de presupuesto para el club de atletismo. Al escuchar una voz nueva en la sala, Sona al fin subió su vista de su escritorio y vio al castaño. Se sintió un poco incómoda al sentir su mirada, pero pudo mantener su compostura. Oh, Youdou-kun, viniste. Perdón si te llamé de la nada, pero quería hablar sobre unas cosas contigo, pero desafortunadamente se acumularon mucho más papeleo de lo que pensé, pero si me esperas unos minutos. No se preocupe, Kaichou. Issei interrumpió a Sona. Puedo ver claramente lo ocupada que estás, así que si lo deseas puedo ayudarte con este papeleo. Issei señaló una torre de papeles que estaban a un lado de su escritorio. ¿Podrás encargarte de todo eso? Sona dejó de escribir un segundo y miró al castaño intensamente. Ninguno notó cómo los demás miembros se habían quedado callados y los miraban fijamente. Claro, confía en mí, esto no es nada. Sona ahora levantó las cejas con curiosidad. ¿De verdad? ¿No te importaría probarlo, Tsubaki revisara después de que hayas terminado ese papeleo si no te importa? Ninguno, Kaichou. Y con eso Issei jaló una silla y se sentó al frente de Sona y comenzó a escribir en los documentos con un bolígrafo que le dio Tsubaki. Tras una hora Issei dijo que había terminado, lo cual evidentemente sorprendió a Sona, no creyendo que Issei haya acabado una torre de papeleo de casi más de la mitad de su tamaño en una hora. Puede comprobarlo si quiere, Kaichou. Y eso hizo. Tras otra hora en que Sona y Tsubaki comenzaron a revisar todo el papeleo que había hecho Issei, se sorprendieron al ver que todo estaba correcto y voltearon a ver el castaño que estaba dibujando algo en su cuaderno que no podían ver. Está todo bien, Youdou-kun, la verdad me sorprende que pudieras hacerlo tan rápido. Jeje, la verdad es que tuve que hacer algo parecido pero mucho peor. La risa avergonzada de Issei se convirtió en una voz inexpresiva. Ambas féminas se sorprendieron cuando una nube depresiva apareció de la nada encima de Issei. Recuerdo de Issei, flashback. Muy bien, Issei, si gano me reemplazarás por un mes en mi trabajo. Y si yo gano los trabajos que le dejas a Penemu lo harás tú. El hombre se estremeció al escuchar eso pero asintió. Entonces, revela tus cartas. Tanto Issei como Azazel mostraron sus cartas, revelando un claro ganador que tenía una escalera real. ¿Pero cómo? Jajaja, muy bien chico, comienzas mañana, le indicaré a Penemu que te guíe en cómo hacer bien el trabajo, suerte. Azazel. El grito de furia de Issei al perder se escuchó en todo Grigori en ese momento. Fin flashback. Estuve un mes trabajando como líder de los caídos, ¿cuántas peticiones, tratos comerciales, pagos? Issei pensó inexpresivamente. Y que no se te olvide que luego Azazel les contó el buen trabajo que hiciste a Michael y Sirsech. Drake dijo, provocando que la nube depresiva aumentara de tamaño. Me invitaron de nuevo a jugar y perdí contra Sirsech y Michael. Hice sus trabajos por un mes cada uno por amor a Red. Issei gritó en su mente. Youdou-san. La voz inquieta de Sona trajo de nuevo a sus sentidos al castaño, sin darse cuenta que Sona se había preocupado. Cuando lo vio con la sonrisa y miraba vacía en sus ojos, la había preocupado incluso más cuando creyó ver que su nube deprimida había aumentado repentinamente. No se preocupe, Kaichou, solo recordé que nunca debo volver a jugar el póker. Sona y Tsubaki no sabían a lo que se referían, pero solo levantaron los hombros dejándolo de lado. Muy bien, Youdou, veo que eres capaz de hacer esta tarea, te agradecerías si pudieras ayudarme. No te preocupes, Kaichou, déjemelo en mis manos, pero antes de eso, ¿por qué hay tanto papeleo o es así todos los días? No, es porque algo sucedió recientemente y quiero desocuparme lo mayor posible para enfocarme en el problema. Puedo ayudar en eso si también lo necesitas. Issei se ofreció pero recibió una negativa de Sona que tuvo que evitar sonreír al ver la amabilidad del castaño. No te preocupes, Youdou-kun, luego lo hablaré con Rias y después posiblemente ella te lo diga. Issei frunció levemente al escuchar eso pero asintió de igual forma. Si es un tema que la obliga a ir con Rias es más serio de lo que pensaba, ¿será que se están moviendo los caídos?
Issei pensó un segundo eso, pero sacudió su cabeza para centrarse en lo que tenía que hacer ahora. Está bien, Kaichou, por lo mientras le ayudaré con el papeleo para que esté un poco más tranquila. Agradezco tu ayuda. Issei, al estar concentrado en una de las hojas, no notó el pequeño sonrojo en las mejillas de Pelinegra ni el apenas audible. Realmente es más inteligente de lo que aparenta. Tiempo después. Y con esto hemos terminado. Issei suspiró aliviado mientras se dejaba caer en la silla. Volteó a ver a su alrededor y vio a los demás miembros del consejo tirados en sus asientos cansados, e incluso uno que otro dormido. Vio la hora en la pared y se dio cuenta que solo faltaba menos de 10 minutos para que acabaran las clases. ¿Qué? ¿Tan rápido pasó el tiempo? Al parecer sí, me sorprende que lográramos acabar con todo esto hoy día. Sona le respondió mientras se acomodaba las gafas. Lamento entretenerte mucho tiempo, Youdou-kun, mandaré una justificación de tu ausencia en los cursos que faltaste por ayudarnos. Jeje, no se preocupe Kaichou, Asia de seguro les entrego mis tareas, y le pediré sus anotaciones por lo que no hay problema. Te lo agradezco de igual forma, si necesitas algo puedes decírmelo, has ayudado bastante hoy y creo que es lo mínimo que puedo hacer por ti. Issei parpadeó sorprendido por las palabras de la Pelinegra, pero asintió y se puso a pensar. ¿Qué le parece Kaichou si podría responderme de por qué era tanto papeleo? Es decir, parece como si estuviera terminando todo lo posible para desocuparse unos días. Ante la pregunta, Sona frunció el ceño y miró su escritorio buscando una respuesta para darles. Vio de reojo a sus miembros del consejo que estaban tan cansados que no les prestaba atención, a excepción de Tsubaki que estaba al lado de Issei con una mirada seria. Suspiró. Sí, pedí a mi séquito que me ayudara con este montón de papeleo para poder desocuparnos un par de días, pero no es para ni un tipo de descanso. Por si lo estás pensando, es por otra razón, y creo que es mejor estar preparado. Issei asintió. Entiendo el razonamiento de Sona. Ya veo, y supongo que esto se relaciona con lo que tienes que hablar con Mirre, ¿no es así? Sona abrió grandes sus ojos al ver cómo Issei dedujo todo eso. No pudo evitar la pequeña sonrisa que se asomó en su rostro. Sí, pero como te dije, después que entregue todo este papeleo iré a por Rías a hablarlo, pero por tu ayuda te puedo revelar un poco, de igual forma creo que Rías se los contará eventualmente. Issei asintió y prestó atención a lo revelaría. Tuve un encuentro recientemente con 2 enviados de la iglesia. ¿Y qué hay ese lugar, Issei-san? Cierta rubia de ojos verdes preguntó, señalando un cuarto encerrado con múltiples cadenas y un gran círculo mágico dibujado en la puerta. No lo sé, Asia, supongo que algún día Rías-sama nos dirá de lo que hay ahí, apurémonos que Rías-sama nos está esperando. Asia asintió y siguió al castaño al sala del club del Ocúltimo. Cuando llegaron saludaron al resto de miembros, notando la ausencia de cierto caballero rubio. ¿Y Kiba Buchou? Issei preguntó con un poco de preocupación por lo que estuviera haciendo el caballero Gremori. Rías hizo un puchero al ser llamada Buchou y no Rías-sama como le gusta, o mejor aún, solo Rías, pero sabía que su peón lo hacía por respeto a ella, que se la llamaba de esa forma durante el horario escolar. Sacudió su cabeza y su expresión cambió a uno triste. No lo sé, no ha contestado a mis llamadas desde ayer. El mencionar las espadas sagradas realmente lo afectó tanto. Issei se preguntó por qué realmente no lo sabía, en su anterior dimensión, debido a que había sido la primera vez que había llegado tan tarde a salvar a Rías y a su séquito, no quiso profundizar mucho el suceso, incluso los reportes y documentos que narraban desde el punto de vista de la Torre Gremori, quien fue quien menos heridas había sufrido, lo ignorado. Pero mirando la situación ahora, se arrepiente de no haber leído los reportes en aquel momento sobre la seriedad del tema de las espadas respecto al caballero Gremori. Rías suspiró recordando aquel momento y comenzó a hablar. Les contó a Asia y Issei cómo había encontrado a Kiba, tirado en la nieve casi muerto, como era el único sobreviviente de un experimento llamado Proyecto de la Espada Sagrada en la que usaban niños para probar la compatibilidad con las Excalibur, pero el dueño del proyecto, al ver la caída de su trabajo, decidió usar todos los sujetos de prueba como última oportunidad de éxito. ¿Sujetos de prueba? Asia dijo horrorizada. Rías, ¿no querrás decir que Kiba? Issei preguntó seriamente, incluso llamó a su ama por su nombre para señalar la seriedad del tema.
Rías, a pesar de sentirse feliz de que su peón la llamara por su nombre de pila, le respondió con la misma seriedad. Es como piensas, Ise. Kiba era uno de esos sujetos, el único sobreviviente que tenían un deseo tan fuerte de venganza que logró invocarme en aquel momento y volverlo mi peón. Creí que con el tiempo y la atención que le doy se olvidaría de esa venganza, pero veo que eso fue un fracaso. No se preocupe, Rías-sama, le ayudaré con este problema. Después de todo, Kiba sigue siendo mi compañero de séquito. Issei dijo determinado. Yo también ayudaré en lo que pueda. Asia también habló con un poco menos de determinación que Issei. Asia, gracias. Rías se limpió una lágrima de su ojo y les sonrió agradecida. Ara, es bueno que mis kawais quieran ayudar a su compañero. Yo también haré todo lo posible para ayudar a Kiba-kun y estoy seguro que Koneko-chan aquí también ayudará. La pequeña albina asintió rápidamente, estando de acuerdo con las palabras de la peli negra. Justo cuando Rías estaba preparada para abrazar a su séquito de la felicidad, la puerta se abrió llamando la atención de todos. Acercándose a ellos vieron a Sona acompañada de su reina Tsubaki y Ravel. Issei la saludó con la mano y una sonrisa, lo cual hizo que Ravel se avergonzara un poco pero devolviera el saludo. Sona por otro lado asintió al gesto del castaño con una sonrisa invisible en su rostro. Rías, tenemos que hablar un tema bastante importante, esto también puede involucrar a Ravel, por lo que pido que nos reunamos en mi casa para hablarlo, ¿te parece? Rías asintió con una mirada seria. Notó lo tensa que estaba su amiga, y eso casi todo el tiempo no era bueno. Pueden retirarse a casa, Asia, llegaré un poco tarde, no se preocupen que cenaré con Sona. Todos asintieron con un Shibuchou, y se retiraron cada uno a su hogar. Cuando Issei y Asia estaban a unas pocas cuadras de su casa, Issei sintió un pequeño malestar en su cabeza, pero se lo quitó rápidamente, se centró de dónde provenía la fuente y cuando lo ubicó sus ojos se abrieron con terror. Su casa, rápidamente corrió preparándose para defender a sus padres, ya los perdió una vez y estaría condenado si los volvía a perder, teniendo ahora la fuerza para hacerlo. No le importó que esas auras sagradas podrían pertenecer a algún miembro de la iglesia, ya vivió una guerra. Estaría dispuesto a ir a otra él solo, si eso significaba mantener a salvo a su familia. Asia, espérame aquí fuera, yo me encargaré, prepara tu sacre gear en caso que lo necesites con urgencia. Asia asintió estando nerviosa, temió por la seguridad de los padres del castaño, si estuvieran heridos sería bueno que ella estuviera lista para curarlos. Issei no perdió y revisó la entrada por si había trampas, todo estaba bien, nada fuera de lugar, pero si de alguna forma se habían escabullido. Issei sacó su llave y la abrió lo más silencioso posible, prosiguió a entrar en silencio y lo más rápido que podía, escuchó la reconocida risa de su madre, proveniente de la sala y se calmó. Había una segunda voz que no reconoció que acompañó a la risa de su madre, descartó rápidamente su guantera y entró a la sala tomándose una gran sorpresa. A Issei, mira, Shido-san vino a visitarnos, ¿la recuerdas? Issei parpadeó confundido cuando su madre señaló a uno de los monjes encapuchados. Ha pasado un tiempo, Issei-kun, veo que has cambiado bastante. El desconocido se sacó la capucha, revelando a una joven de cabello anaranjado y ojos morados que le hablaba alegremente. Un momento. Tú. Issei entrecerró los ojos recordando quién era. ¿Es tu amiga de la infancia, no la recuerdas? Su madre le preguntó curiosa. Los ojos de Issei se abrieron al escuchar eso. Él no tenía una amiga de la infancia, o bueno, no en su anterior vida, pero esta. Revisó los recuerdos rápidamente hasta que lo encontró. Ah, eres Irina, ¿no es así? La mencionada sonrió al escuchar que su amigo la había reconocido. Y pensé que te habías olvidado de ella, Issei. No lo culpo, señora, antes me vestía bastante como chico, seguramente verme ahora fue bastante confuso o eso creí. Jiji, ahora eres toda una belleza, Irina-chan, ¿no lo crees, Issei? El mencionado asintió con una sonrisa sincera, lo cual sonrojó a la peli naranja. Fue en ese momento que, mientras su amiga de la infancia jugaba con sus dedos, que se dio cuenta de su otra acompañante. El otro encapuchado no había dicho nada durante el intercambio y solo lo miraba fijamente. Notó el manto envuelto que ella sostenía, expulsaba energía sagrada,
Supuso sobre lo que era. Volteó disimuladamente mirando de reojo a Asia, que lo miraba desde la entrada con preocupación, le hizo señas para que entrara y se ocultara en su habitación. Sintió un escalofrío cuando notó que la mirada de la peliazul pasó sobre él y veía la subida de Asia. Será mejor que las distraiga el tiempo suficiente hasta que se tengan que ir. Issei pensó y se sentó en una silla, comenzando una pequeña charla con Irina. Hablaron del pasado, los momentos divertidos que pasaron, las bromas y discusiones que tuvieron. No fue hasta una hora después en la que Irina junto a su acompañante se retiraron. Y eso es todo lo que sucedió, Ries-sama. Issei terminó su explicación a Ries, que recién había llegado a casa con un rostro de preocupación. Lo hiciste muy bien, Issei, me alegro que estén a salvo. Asia, me siento mejor al verte sana y a salvo. Ries abrazó a Asia con una pequeña lágrima saliendo de su ojo. Issei sonrió al ver cómo Ries se había preocupado por ellos, pero debía comentarle sobre Irina y su acompañante. Ries-sama. Issei no pudo decir más cuando Ries volteó a verlo con esa mirada de alivio al verlo intacto. Sí, eres muy directo, Issei, pero está bien. Ries comenzó a desabrocharse la blusa ante la mirada desconcertada y ruborizada de Issei. Yo no. Issei intentó decir algo pero se calló cuando vio como Ries comenzaba a acercarse a él con sus manos listas para quitarse el sujetador. No, esperen. Asia se metió en medio de ellos interrumpiendo a Ries. Issei suspiró de alivio al ver cómo Ries se detenía de quitarse el sujetador y se volvía a abotonar la blusa. Entonces dices que uno de ellos es tu amiga de la infancia. Así es, Ries-sama, hice que Asia entrara a mi habitación a escondidas mientras yo los distraía. Me alegro que Okasan no la haya mencionado en ese momento a Asia. Ries asintió ante las palabras de Issei y habló después. Esas dos, son las enviadas de la iglesia, se habían encontrado con Sona antes y solicitaron una reunión con las dueñas del territorio después de clase en el club del ocultismo. Ya veo, ¿Ravel asistirá a esta reunión? Issei preguntó curioso. Sí. Ries asintió seriamente. A pesar de no ser dueña de parte de nuestro territorio, sigue siendo una heredera directa de una casa noble del inframundo y más importante, está bajo nuestro cuidado, por lo que merece escuchar de lo que hablaremos en la reunión al igual que ustedes. Entiendo, Ries-sama. Issei asintió imaginando cómo sería la reunión, supuso que se llegaría a algún acuerdo pero estaría preparado por si las cosas iban en picada. Día siguiente. Después de clases. ¿Qué sucede, Asia? ¿Estás bien? Cierto castaño habló mientras caminaban a su respectivo club acompañado de una rubia que se movía un poco incómoda. Sí, estoy un poco nerviosa por encontrarme con esas enviadas de nuevo, pero sé que Issei-san me protegerá. Asia le dio una brillante sonrisa que casi hace caer a Issei del ataque de dulzura con la que fue golpeado al ver a Asia. Sí, no te preocupes, Asia, yo te protegeré de todo. Issei se recompuso lo mejor que pudo y le respondió a Asia con una pequeña sonrisa. Asia asintió viendo cómo Issei avanzaba un poco más rápido. Apurémonos, Asia, Buchou se enojará si llegamos después de los enviados. Sí. Asia asintió y comenzó a tropar para llegar más rápido al club. Cuando llegaron a la sala del club, notaron a su ama sentada en un gran sillón esperando tranquilamente a sus invitados. Otro sofá a su derecha, igualmente largo, estaba Sona acompañada de Ravel. Detrás de cada rey estaban sus respectivos séquitos a excepción de Ravel, que miraban un poco nervioso la entrada. Llegamos, Buchou. Issei dijo mientras saludaba a su ama. Issei, Asia, qué bueno que llegaron a tiempo, ¿por qué se demoraron? Estaba alistando una cosa importante y Asia me esperó, perdón, Buchou. Issei dijo disculpándose haciendo una reverencia. Ya veo, pero para la próxima optimiza el tiempo que tienes, no querrás dar una mala primera impresión al llegar tarde en las reuniones. Ries dijo alegremente al ver cómo su peón se rascaba su cabeza avergonzada. Asia y Issei se acomodaron detrás de Ries. La puerta se abrió justo en ese momento, revelando a las enviadas de la iglesia. Caminaron hasta que se sentaron en el sofá enfrente de Ries y se quitaron sus capuchas. Les agradecemos su cooperación. Soy Xenobia. La peliazul respondió a secas, como si quisiera acabar con esta conversación lo más rápido posible. Y yo soy Shido Irina. La pelianaranjado se presentó animadamente. ¿Por qué razón los siervos de Dios desearían conocer a un demonio?
Aunque una aún no ha sido ubicada, los 6 restantes Excalibur se encontraban en 3 divisiones de la iglesia, 3 de ellas han sido robadas por ángeles caídos. ¿Robadas? Se preguntó en voz alta uno de los miembros del séquito de Sona, sintiendo un escalofrío pasar por su cuerpo. Entonces desde ahora es que comienza la búsqueda de los fragmentos. Issei pensó mientras miraba inexpresivamente a su ahora y descubierta amiga de la infancia. Las que tenemos son estas, la espada sagrada de la destrucción, Excalibur Destruction. Zenobia dijo mientras les mostraba lo que tenía envuelto a su espada. Y mi espada sagrada de mimetismo, Excalibur Mimic, Irina dijo mientras señalaba un pequeño lazo enrollado en su brazo. Entonces, ¿qué quieren de nosotros? Esta vez fue Zona la que habló. Tenía esa mirada aguda que Issei recordó que tenía cuando jugaron ajedrez. Este o articular problema es entre los caídos y nosotras. No podemos darnos el lujo de hacerle frente a los demonios de esta ciudad. Estás muy condescendiente, Rías dijo evitando mostrar irritación por la forma que hablaba la peliazul con mecón verde. ¿Esperabas que estaríamos de parte de los ángeles caídos para hacerle algo a las espadas sagradas? Los demonios desprecian las espadas sagradas, están en la misma posición que los ángeles caídos. Issei levantó una ceja al escuchar eso, está buscando provocar a las herederas en su propio territorio siendo superados en números. El leve estallido de poder demoníaco que sintió salir de Rías le dijo que parecía que ese fuera el caso. Si es necesario, las destruiremos completamente. Incluso si tienen relación cercana con el mismísimo Satanás. Ahora Issei estaba estupefacto, miró de reojo a Sona y Ravel y notó que el ceño fruncido que tenían sus rostros, esta chica, Irina por favor, dile algo, esto acabará en un caos si sigue así, por red en mi anterior mundo también estuvo esta chica. Porque si fue así ahora sospecho realmente de ese rumor que decía que los enviados de la iglesia habían luchado codo con Rías. Mientras Issei pensaba cómo solucionar el problema, Rías respondió a las palabras de Zenobia. Si sabes mucho, déjame decirte algo más. Yo nunca me aliaría con los caídos, en nombre de la familia Gremory, juro que jamás haría ninguna cosa para humillar a Satanás. Yo también, en nombre de la familia Citri juro jamás hacer ninguna cosa para humillar a Satanás. Sona dijo seriamente. Y yo también, a pesar de no ser dueña de este territorio, juro en nombre de la familia Fénix que nunca haría algo para humillar a Satanás. Zenobia levantó una ceja al prestarlo por fin atención a la rubia, pensó que solo era un esclavo más de los demonios, pero ahora al saber que incluso ella juró no intervenir en sus asuntos sonrió. Me alegra oír eso. Eso es exactamente lo que nuestra sede esperaba. Estaba segura que la hermana del Mahou y las herederas del inframundo no serían tan tontas. Entonces solo querían saber si no estábamos en contra de ustedes y su dios, ¿correcto? Rías dijo suprimiendo una ceja temblorosa. Claro, simplemente queremos que prometas que no intervendrás en esta dura prueba. Entendido. Gracias por su tiempo. Tras el asentimiento de Rías, Zenobia y Irina se levantaron listas para irse. ¿No quieren probar un poco de té antes de irse? Rías intentó ser cortés. Lo siento, pero no podemos entablar amistad con los demonios. Bueno, nos despedimos ahora. Cuando Zenobia comenzó a caminar junto a Irina miró en dirección del séquito de Rías, más precisamente, a la rubia del grupo que reconoció como la que estuvo en la casa del amigo de infancia de Irina el día de ayer. Me he estado preguntando esto desde que te vi escabullirte en la casa de Youro Issei. ¿Eres Asia Argento? La pregunta de Zenobia hizo que Irina volteara a la misma dirección que miraba Zenobia con curiosidad. Sí. La mirada de Zenobia tras escuchar la confirmación pasó a una levemente molesta. Nunca pensé que vería a una bruja aquí. Las palabras secas de Zenobia hicieron estremecer a Asia y que una ceja de Issei se moviera con molestia. Ah, ¿tú eres la monja que se convirtió en bruja? He oído que fuiste exiliada porque podías curar incluso a los demonios y ángeles caídos, pero no sabía que te habías convertido en un demonio. Yo. Issei se sintió mal al ver a Asia sujetar su falda mirando al suelo, miró de reojo a Irina que había dicho todo eso como alegremente como si fuera una cosa natural. Pensar que un santo se volvería un demonio, nadie es perfecto, supongo.
Nuevamente las palabras frías de Zenobia hicieron que Asia temblara levemente. Ahora Issei se estaba enojando, no conocía mucho a Asia como el otro Issei, pero los recuerdos con lo poco que vivió con ella fue más que suficiente para demostrarle que Asia era una buena chica y que la exorcista le esté recordando esos recuerdos dolorosos lo estaban enfadando. Apretó el puño y cuando iba a dar un paso al frente para confrontar a la mujer sintió la mano de Koneko detenerlo. Ella solo lo miró inexpresivamente sin decir nada pero con una advertencia en sus ojos de no seguir. Issei-senpai. Antes que Issei pudiera decir algo a Zenobia, se calló al escuchar su pregunta. ¿Aún crees en nuestro dios? Zenobia, ella es un demonio. Irina dijo como si fuera lo más obvio del mundo. No, algunos blasfemos sienten algo de culpa y conservan un poco de su fe. Puedo sentir eso emanando de ella. ¿Es en serio? Irina preguntó sorprendida y curiosa. Oye Asia-san, ¿aún crees en el Señor? ¿Aún cuando eres un demonio? Simplemente no puedo dejar de hacerlo, creeré en él toda mi vida. Asia dijo conteniendo las lágrimas. En ese caso vamos a matarte justo ahora, los pecados que has cometido, Dios te los perdonará. Zenobia comenzó a caminar en dirección de Asia desenvolviendo su espada. Te castigaré en nombre de Dios. Antes que Issei pueda intervenir la voz de su ama habló. Es suficiente, no dejaré que menosprecies a mi siervo. No la estoy menospreciando, este es mi deber como mujer de fe. Sona hizo un gesto disimulado a sus siervos para que se preparaban por si la mujer intentaba matar a la rubia. Ravelli incluso se preparó para lanzar una bola de fuego si la mujer se acercaba un paso más a Asia. Sin embargo, alguien tuvo suficiente de toda la charla. Issei, con sorprendente fuerza alejó la mano de Koneko y se puso en medio de Asia y Zenobia. Alto ahí, exorcista. Issei. Rías dijo sorprendida. No debes. ¿A qué no advirtió? Gyudou-kun, detente. Sona dijo sorprendida por el estallido del castaño. Issei-sama, no lo haga. Ravel suplicó. Issei-san. Asia dijo sorprendida al ver cómo Issei se ponía enfrente de ella para protegerla. ¿Le dices bruja, Asia? Creo que es el término correcto para su estado. Zenobia dijo sin inmutarse por la intervención del castaño. Ustedes, que comenzaron a llamarla un santo. Un recuerdo que no vivió pero que recuerda, de una Asia sonriente sosteniendo un peluche de un perro pasó por su mente provocando que chasqueara los dientes. Siempre estaba sola. Issei-san. Asia abrió sus ojos al escuchar eso. Un santo solo necesita el amor de Dios, aquellos que buscan más amor o amistad, no son dignos de ser llamados santos. No me jodas. Ustedes, tu Dios, no entienden la amabilidad de Asia. ¿Qué eres de Asia? Zenobia preguntó un poco molesta. Soy todo lo que necesita, su aliado, su amigo, su familia. Y si intentas lastimarla de algún modo te acabaré, a ti, a tus aliados, incluso a tu mismo Dios. ¿Qué acabas de decir? Esas últimas palabras enojaron a Zenobia. ¿Eso es un desafío a la iglesia? Solo eres un demonio débil. Issei. Antes que Rías pueda decir algo, una voz nueva intervino. Muy bien, yo seré tu oponente. ¿Y tú quién eres? Tu senpai. Pluto. La voz sorprendida de Rías apenas se escuchó. Fuera del edificio. Vamos a empezar. En un espacio alejado del edificio ambos equipos se prepararon para luchar. Zenobia e Irina se quitaron sus gabardinas demostrando sus trajes de batalla. ¿Está bien dejarlos luchar, Rías-sama? Ravel preguntó insegura y temerosa por la seguridad del castaño. Es un combate extraoficial, Ravel, y dudo que se hayan detenido de pelear si me negaba a esto. Suspiró. Opino lo mismo que Rías, dejaré que mis siervos hagan una cúpula para no alertar a nadie. Sona dijo nada feliz por el desenlace que tuvo todo. Si alguno de nuestros superiores se enteraran estaríamos en problemas. Irina dijo mientras convertía su espada en una katana. Haremos nuestro mejor esfuerzo para no matarlos. Zenobia dijo con confianza. Como me irrita esa actitud que tiene, le demostraré que fue un gran error querer atentar la vida de Asia enfrente mío, pero... Issei miró a su compañero rubio que miraba casi enloquecidamente las espadas sagradas. No estoy seguro cómo vaya a actuar Yuto en este momento, pero espero que no lo afecte en la pelea. Una risa burlona salió de la boca de Kiba. ¿Te estás riendo? Sí, finalmente encontré lo que busqué destruir.
En ese preciso momento surgieron espadas que se clavaron al suelo. Nacimiento de espadas, ya veo, había escuchado que había un sobreviviente al proyecto de la espada sagrada, pero no esperé que se convirtiera en un demonio. Deudou Issei-kun. La voz eufórica de Irina hizo que Issei la mirara desconcertado al ver el brillo en sus ojos. No puedo creer que mi viejo amigo de la infancia se haya convertido en un demonio después de que nos separáramos. ¿El destino está jugando con nosotros para cometer una tragedia? ¿Qué? ¿Qué está diciendo esta chica? Issei pensó desconcertado por las palabras de Irina. Finalmente llegó a ser compatible con una espada sagrada, e incluso crucé el mar pensando que podría ser de utilidad. ¿Esta es otra prueba del señor? Aunque superar esto haga que me acerque más a él. O es muy devota a su fe, o se le zafó un tornillo cuando llego. Issei dijo inexpresivo. Déjame cortarte con mi Excalibur para castigarte de tus pecados, amén. Irina dijo y se lanzó para cortar a Issei. ¿De verdad dijiste amén al final? Issei pensó estupefacto pero rápidamente sacó su bostejear preparado para bloquear los ataques de Irina. Issei-san. Gritó hacia preocupada por el castaño. Issei rápidamente dio un salto hacia atrás, esquivando el tajo de la espada, pero no evitando que cortara un poco su ropa. ¿De verdad piensa en cortarme a pesar de que esto es un duelo no oficial y supervisado por dos demonios y uno siendo su mismo amo? Issei pensó exasperado por su amiga de la infancia. Y pensar que tengo la obligación de esparcir tu sangre, cortando a un viejo amigo, qué destino tan cruel. Irina se retorció con un sonrojo en las mejillas. Issei solo pudo mirar inexpresivo eso hasta que escuchó la voz de Rías hablándole. Issei, evita los ataques directos. No se preocupe Buchou, yo me encargo. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Issei mientras se preparaba para atacar por primera vez. El guantele del emperador rojo, así como la curación del crepúsculo de Asia Argento y tu Sword Beat, no está nada mal. Zenobia dijo mientras miraba el guantele de Issei y la Sacred Heart de Kiba. Parece que tu equipo no son solo habladurías, dentro de mi poder también existe el odio de mis compañeros. Kiba se lanzó en contra de Zenobia chocando espadas. El núcleo del alma de los que murieron. Jure que, por todos ellos, destruiría las Excalibur. Mientras Kiba y Zenobia chocaban espadas consecutivamente, los espectadores miraban fijamente la pelea. Él se resiste bastante ante la espada sagrada. Rías comentó mientras miraba a su caballero pelear con todo su odio grabado en su cara. Está exagerando, dijo Akino observando. Yuto puede compensar sus debilidades con su velocidad. Justo cuando Rías volteaba para mirar cómo le iba a su peón, la voz de Rabel se escuchó. Ise-sama está peleando bastante bien contra la exorcista. Opino lo mismo, no es el mismo que participó en el Rating Game contra Riser, ha mejorado a pasos agigantados. ¿Puedo preguntar qué clase de entrenamiento le hiciste hacer Rías? Esta vez fue Sona la que habló mientras miraba la pelea del castaño contra la pelinaranja. Rías parpadeó por la pregunta de su amiga y miró en dirección de Issei, gesto que imitaron el resto de su séquito que no pudieron más que abrir sus ojos de par a par de la sorpresa. Clean. Golpe, esquivada. No es justo Issei-kun, déjate cortar para poder librarte de tus pecados. Irina dijo haciendo un puchero. Tendrás que intentarlo si puedes. Issei se burló de Irina, quien se lanzó nuevamente en contra de Issei, este a su vez se lanzó en contra de Irina, cuando la espada de Irina bajó para cortar a Issei, este lo bloqueó con su puño cubierto por el guantelete, seguido de eso dio un derechazo que Irina esquivó retrocediendo. Issei no le dio la oportunidad de salir de su rango de ataque y avanzó para darle un golpe. Irina intentó detenerlo con un tajo vertical, pero Issei simplemente la desvió a un lado, golpeando la espada de costado con su guantelete, dejando abierta a Irina a un poderoso derechazo en el estómago que la hizo retorcerse del dolor. Intentó cortarlo horizontalmente, pero Issei saltó, esquivando y cayendo detrás de ella para seguido girar y darle una fuerte patada en la espalda que la mandó a volar unos metros. Esa forma de pelear, no sabía que Issei fuera así de hábil. Rías dijo desconcertada al ver el pequeño intercambio de golpes. ¿No lo entrenaste tú, Rías? Sona dijo sorprendida. Entonces, ¿como él? Eto.
Ise-san desde que regresamos del inframundo estuvo entrenando todos los días en las mañanas antes de ir a la academia. Las palabras de Asia llamaron la atención de todos los espectadores. También me lo contó a eso unos días, pero pensé que solo era acondicionamiento físico. Rias dijo desconcertada. No, Issei-san me contó que entrenaba tanto su poder como su Sacred Heart. ¿Y qué tan fuerte crees que es Ise-sama Asia-san? Ravel preguntó curiosa. Asia simplemente negó con su cabeza señalando que ella tampoco sabía. Senpai es mucho más fuerte que antes. La voz inexpresiva de Koneko fue la que siguió y todos la miraron. ¿Cómo sabes eso, Koneko-chan? Akeno preguntó curiosa de cómo la pequeña albina sabría eso. Durante la reunión detuve a Issei Senpai de intervenir cuando la exorcista estaba hablando mal de Asia, pero cuando se intensificó volví a intentar detener a Senpai, pero él alejó mi mano fácilmente a pesar de que mi fuerza en ese momento debió ser más que suficiente para detenerlo y pienso aún que se contuvo a pesar de todo. Todos regresaron su vista a la pelea de Issei después de escuchar las palabras de Koneko. Ouch, pegas muy fuerte Issei-kun, pero eso no me detendrá. Irina dijo mientras se levantaba sobándose la espalda adolorida por la patada. Se lanzó nuevamente en contra de Issei, haciendo una finta de que iba a cortarlo verticalmente para después dar un tajo vertical. Issei simplemente levantó su guantelete bloqueado justo donde golpearía la espada de Irina provocando un fuerte clan. Pero Irina se sorprendió por esto, había dado ese tajo con todas sus fuerzas, pensando que lograría acertar un golpe directo a Issei, pero en cambio había golpeado el guantele sin apenas ocasionarle un rasguño. Al ver la mirada sorprendida de Irina, Issei sonrió levemente. No sé de qué te sorprendes, Irina, si esperabas que tu espada cortara mi guantele fácilmente, pues estás muy equivocada. Después de todo, un simple fragmento de la Excalibur no podría cortar el Sacred Heart del Emperador Rojo, Drake, un Longinus por no gritar en voz alta. Dentro de la voz del Heart cierto dragón rojo sonrió altivamente mientras miraba la pelea acostado en la mente de su portador. Se le olvidó decirle el genial y super invencible Drake, pero está bien por ahora, asintió para sí mismo y volvió a ver cómo le iba a su compañero. Tiene un buen punto ahí. Momo, una pieza de Sona señaló. También es bastante listo fuera de lo académico. Tsubaki señaló mientras se ajustaba los lentes. Todos asintieron con la cabeza al unísono. Si ese es el caso, solo debo cortarte lo suficientemente rápido antes que puedas bloquear mi ataque con tu Sacred Heart. Después de todo, como espadachín también me especializo en la velocidad. Oh, así que quieres subirle al ritmo a esto. La sonrisa maliciosa que mostró Issei hizo que Irina sintiera un escalofrío en su cuerpo. No fue la única. Tanto Rias, como Asia, Akeno, Koneko, Ravel y Sona lo sintieron, aunque la reina Gremori se relamió los labios con una sonrisa sonrojada al sentir el escalofrío. ¿Qué piensas hacer? Irina preguntó ahora en guardia, sus sentidos le decían que se preparara para lo que viniera. Solo haré esto. Issei simplemente se colocó en posición de pelea como antes, pero la luz que vino de su guantelete hizo que sus compañeros de séquito como el resto de demonios abrieran grandes sus ojos al darse cuenta de ello. Bost. Un aumento. Ese bastardo hizo un aumento. El peón Sagi dijo incrédulo por lo que veía. Durante el comienzo de la pelea esta es la primera vez que usa un Bost para potenciarse. De verdad se volvió bastante fuerte y ahora con ese aumento como él. Las palabras sorprendidas de Sona se dejaron al aire mientras miraba con más seriedad la pelea. Irina se puso tensa al escuchar lo que dijeron los demonios, y más cuando se dio cuenta que no sabía cuánto de sus capacidades habría aumentado después del Ghost. Como si Issei escuchara sus pensamientos, sonrió, en un abrir y cerrar de ojos comenzó a correr al doble de su velocidad y ya está enfrente de Irina. Ella ante esto cambió de forma su espada en un escudo que usó para bloquear los golpes del castaño. Issei comenzó a golpear como si fuera un boxeador el escudo de Irina con su guantele haciéndola retroceder arrastrando el suelo bajo de ella. Su velocidad se asemeja casi como un caballero. Ravel opinó viendo cómo Issei arrastraba lentamente hacia atrás a Irina con puros golpes. Y su fuerza es casi como la de una torre. Sona dijo mirando cuidadosamente los movimientos de Issei.
cuando Issei dio otro golpe con su guantele, provocando que Irina retrocediera rápidamente, dio salto atrás dándole tiempo a Irina de recuperarse, cambió su escudo a lo que parecía un martillo gigante y se lanzó a darle un poderoso golpe a Issei. Issei ante esto se lanzó en contra de ella colocando su mano izquierda detrás de él en un puño para después lanzarlo en contra del mazo que caía sobre él. Un fuerte estruendo se escuchó por la colisión al mismo tiempo que empujaba hacia atrás tanto a Issei como a Irina. Cuando se levantaron rápidamente Irina se preparó para correr nuevamente en contra de Issei y un pequeño temblor la hizo caer de trasero. Ambos miraron de lado viendo un cráter donde Zenobia había clavado su espada sagrada. Fue entonces cuando Issei notó por fin la mirada de Kiba. Furia silenciosa, rencor, odio, sed de venganza. Todo ello se reflejaba en su mirada y mientras miraba de reojo como Irina usaba esta distracción para recuperar aire, no pudo evitar notar que los movimientos del caballero rubio comenzaban a ser más agresivos y con menos estilo, guiados por el odio, bajando su rendimiento a cambio de fuerza, y lo que lo confirmó fue la gran espada que vio crear Akiba. Esa espada emanaba bastante poder demoníaco, pero el problema era que el mango era tan grande y pesado que los movimientos de Kiba se ralentizaron severamente hasta el punto en el que Zenobia fácilmente pudo colarse debajo en su guardia y golpear con la parte dura de su espada el estómago de Kiba, haciéndole soltar la espada y desplomarse al suelo. Tu arma a pesar de ser una espada demoníaca es un fracaso. Cuando se lleva una gran espada por encima de su aumento de potencia, su posición se vuelve desfavorable, al punto de ser detenido por movimientos cortos. Si no puedes al menos ver eso. Zenobia comenzó a alejarse del caído Kiba. Espera. Trata de volverte más fuerte para la próxima, senpai. Las últimas palabras lo dijo Zenobia fueron pronunciadas sarcásticamente. No, esto aún no acaba. Kiba comenzó a levantarse temblorosamente escupiendo un poco de sangre que aún tenía en la boca. Yuto, detente. Rias dio una orden pero Kiba la ignoró. Yuto-kun. Cierta vicepresidenta del consejo dijo desconcertada por la actitud del caballero Gremory. Antes que Rias pueda decir algo más una mano se posó en el hombro de Kiba. Kiba Buchou dijo que te detuvieras, diste lo mejor ti pero debes descansar, no estás en condiciones para seguir peleando. La voz tranquila de Issei hizo que Kiba lo mirara apenas. No te metas Issei, esto es asunto mío, yo voy a... Suspiro. Buchou disculpe por lo que voy a hacer. ¿Qué cosa hice? Rias preguntó confundida pero antes que pudiera preguntar a qué se refería el castaño vio como en un movimiento rápido golpeaba la parte trasera del cuello de Kiba con su mano en forma de karate dejándolo inconsciente y sosteniéndolo para que no cayera al suelo, cargó al rubio hasta donde está su ama que lo miraba sorprendida por su acto. Lo lamento pero sentía que si no hacía esto Kiba podría seguir lastimándose. Rias asintió entendiendo el razonamiento de Issei y sostuvo entre sus brazos a su caballero con cariño y preocupación. Entonces te rindes tú también emperador rojo, Gyoudo Issei. Zenobia dijo altaneramente. Irina se unió a ella ya recuperada un poco por el asalto de golpes del castaño. Viendo las cosas. Todavía no. Issei interrumpió a Rias. Buchou, déjeme luchar contra ellas. ¿Quieres seguir peleando? Sabes que si vences de alguna forma a Irina pelearás luego conmigo, ¿no? Creo que te confundes en algo Zenobia-san, quiero enfrentarme a ustedes dos al mismo tiempo. Issei dijo seriamente. Estás diciendo una locura Gyoudo. Sagi no pudo evitar gritar, sus compañeras de séquito asintieron estando de acuerdo con lo que dijo, incluso Sona y Rabel tuvieron que estar de acuerdo con el rubio. Issei, ¿realmente quieres pelear contra ellas dos? Rias preguntó seriamente. Rias, ¿de verdad lo estás considerando? La voz de Sona sonó incrédula, rompiendo su máscara de serenidad ante la locura que estaba escuchando. Sí, Rias-sama, permítame luchar una vez más, permítame demostrarle de lo que somos capaces los ciervos de Rias Gremory. La sonrisa determinada fue contagiosa para Rias, que incluso se sonrojó por sus palabras. Está bien Issei, pero si veo que corres peligro la pelea se detendrá, ¿está eso claro? Rias preguntó seriamente. Issei asintió y miró a las exorcistas. Si crees que durarás más de un minuto en contra de las dos, entonces eres más tonto de lo pensé, tal vez usando tu Sacred Heart tengas alguna posibilidad.
La voz seria de Zenobia fue escuchada por todos, pero no se negó y se paró al costado de Irina con su espada lista para atacar. Issei sonrió misteriosamente y corrió a su posición. ¿Estás segura de esto, Rías? ¿A qué no sonó insegura? No lo sé a qué no, pero Issei sonó tan seguro que me convenció que podría ganar. Eso espero. ¿A qué no?, dijo mientras miraba cómo Issei llegaba a su lugar al frente de ambas exorcistas. ¿Estás listo, Issei-kun? Espero que llores cuando caigas sin hacer casi nada. Ante esto Issei sonrió ignorando sus palabras. Zenobia, durante la reunión amenazaste con matar a Miyama Rías Gremory, a Sona Kaichou y Ravel-san a pesar de saber que eso podría iniciar una guerra. Peor aún, mostraste libremente tu intención de matar a Asia, alguien que atesoro mucho, delante mío. Ahora te mostraré que cuando te dije que lucharía con cuantos vengan para proteger a Asia y las demás lo dije en serio, pero no lucharé como el Sekiryutei, sino como Youdou Issei, el peón más fuerte de Rías Gremory. Las palabras contundentes de Issei sorprendieron a todos y más cuando este descartó su sacrelgear. Sin embargo, a las mencionadas por el castaño tuvieron un fuerte sonrojo al escuchar la determinación con las que dijo que las protegería. Rías estaba con la cara tan roja como su cabello, apretando inconscientemente el cuerpo dormido de Kiba. Asia se cubría las mejillas con un gran sonrojo mientras humo salía de sus orejas. Ravel tenía remolinos en los ojos acompañados de un color rojo en toda la cara y Sona estaba mirando abajo ocultando con su cabello sus mejillas rojas, sin darse cuenta de la mirada sorprendida de su reina al ver su reacción por las palabras del castaño. Ja, estás bromeando, con tu sacrelgear tienes la mínima posibilidad de ganarle a uno de nosotros, pero sin él no durarás ni 2 golpes. La voz burlona de Zenobia hizo que todos volvieran a la realidad y vieran al castaño con duda y preocupación por lo que haría. Issei, con sus ojos cubiertos por su cabello, sonrió. ¿Eso crees de verdad? Un círculo mágico, con el símbolo de un dragón apareció debajo de Issei y comenzó a subir provocando una luz que rodeó todo el cuerpo de Issei. Cuando el círculo mágico desapareció todos vieron su nuevo atuendo. Tenía una chaqueta negra con guantes negros, en cada hombro tenía el símbolo del dragón Gales, usaba su típico polo rojo, unos pantalones negros de combate acompañada de unas botas, también de combate de color negro. ¿Solo te cambiaste de ropa y eso qué? Irina preguntó confundida. Aunque la apariencia más seria del castaño impresionó a sus amigos y conocidos, todos se enfocaron en él cuando escucharon la pregunta de Irina. Vieron cómo metía su mano dentro de la chaqueta, sacando 4 papeles con Laoki que parecían kanjis al azar. ¿Qué son esos? Uno de los siervos de Sona preguntó, pero nadie respondió, solo uno reconoció lo que eran, pero se confundió al no saber en qué les servirían los papeles. ¿Hojas? Zenobia levantó una ceja. No son simples hojas. Issei sonrió divertido por la ignorancia de sus contrincantes y acercó su mano, que tenía las 4 hojas a su boca y susurró en voz baja. Nadie logró escuchar lo que susurraba, pero vieron como las hojas comenzaban a brillar, más preciso las escrituras en ellas comenzaban a brillar del mismo tono del aura de Issei, un color rojo intenso. Más duro que el acero, más ligero que la pluma. Fue lo que apenas lograron escuchar los espectadores. En ese momento Issei lanzó los talismanes en el aire y estas volaron hasta chocar con los brazos y piernas de Issei, fusionándose con él dejando las marcas de las escrituras en las áreas donde se unieron. Todos vieron ahora sorprendido la nueva apariencia del castaño. Aquellos símbolos parecían conjunto de líneas brillantes en los brazos y piernas de Issei, dando la impresión como si fueran cables de energía. ¿Qué fue eso? Zenobia preguntó ahora en guardia al no saber qué le había pasado al castaño. ¿Esto? ¿Solo una mejora? ¿Ya quieren comenzar la pelea? La voz entusiasmada hizo que ambas exorcistas se pusieran tensas. Veo que estás volviendo tus ganas de pelear. Lo siento, Drake, pero mi sangre de dragón me pide pelea y yo también quiero demostrar de lo que soy capaz a Irina y Zenobia. Está bien, compañero, pero no te sobrepases, acuérdate que esos talismanes no durarán mucho. Lo sé, no te preocupes. Issei volvió a la realidad justo a tiempo para ver cómo Irina se tensaba y se lanzaba primero para atacar ignorando el aviso de detenerse de Zenobia. Entonces comencemos. Ante la mirada estupefacta de todos, Issei se volvió a mover a gran velocidad hasta llegar a unos metros de Irina.
No tienes tu guantelete, esta vez no podrás bloquear mi ataque. Irina balanceó horizontalmente su espada esperando el corte brutal, pero lo que pasó después hizo que la mandíbula de Rías y el resto de demonios casi cayera al suelo. Issei estiró su mano derecha y sostuvo la hoja de la espada de Irina deteniéndola en seco. Antes que Irina pudiera procesar lo que acababa de suceder, sintió como Issei empujaba su espada de lado haciéndola perder el equilibrio para después girar y darle una poderosa patada que Irina apenas pudo bloquear con su otra mano, pero no evitó que saliera volando por el poderoso golpe hasta rodar en el suelo. Issei rápidamente se acercó a Zenobia, que salió su estupor frunciendo el ceño y se preparó para dar otro golpe al suelo para desestabilizar al castaño, pero antes que su espada bajara tuvo que levantarla para bloquear una patada voladora de parte de Issei que la hizo retroceder. Rápidamente se recompuso e intentó cortar al castaño, sin embargo Issei desviaba sus ataques con golpes en la parte plana de su espada. En uno de esos momentos Issei logró colar un golpe en su brazo que la hizo retorcerse de dolor, pero esto también fue aprovechado por Issei, que se agachó para hacer un barrido de piernas que levantó en el aire a Zenobia para después saltar y con otra vuelta diera una patada en la parte plana de la espada que Zenobia usó como sustituto de escudo, enviándola a volar y estrellarse contra un árbol. Cuando Issei iba a continuar su asalto, un látigo se envolvió en su mano derecha, vio la dirección y notó a Irina que lo miraba seriamente. Sonrió y jaló la cuerda con gran fuerza, sorprendiendo a Irina, que fue levantada al cielo, pero maniobró para dar una patada voladora a Issei. Este al ver eso la esquivó sin antes girar para envolver la pierna de Irina. Cuando aterrizó buscó dar un golpe en la cara del castaño, pero Issei lo esquivó y envolvió la mano de Irina en su cuerda. Rápidamente jaló la de ella haciendo caer al suelo y aprovechando para envolver su otra pierna e inmovilizándola con su propia cuerda. Issei se levantó, ya sin tener la cuerda en su brazo, y viendo de reojo a Irina que intentaba desatarse de su cuerda, comenzó a caminar hacia Zenobia, que se levantó molesta. Pudiste tocar la espada sagrada sin ser dañado, lo golpeaste, desviaste e incluso la sostuviste sin sufrir daño alguno. Zenobia miró los guantes intactos de Issei, pero pensó que esas extrañas líneas que recorrían sus brazos y piernas tenían algo que ver. Sí, puedo hacer eso, y todo gracias a mis talismanes. ¿Talismanes? ¿Dices de los talismanes que se usan algunos exorcistas? Eso no es posible, debería quemarte el mismo acto de extender esos talismanes, y además ninguna te brinda tales habilidades. Algunos cultistas pueden eliminar la malevolencia de espíritus en áreas donde hayan maldecido a personas o pueblos, canalizar el poder sagrado en el talismán para hacer barreras improvisadas, pero no te dan más fuerza o velocidad. La incredulidad en la voz de Zenobia fue clara para todos. Tal vez encontré una nueva forma de usarlos. Issei simplemente respondió, aunque se disculpó mentalmente con su mentor fallecido en su otra vida. Lo lamento, viejo, pero no puedo decir que me entrenaste cuando era niño sin que crean que estoy loco. Eso aún no explica cómo pudiste sostener la espada sin ser quemado. Zenobia gritó molesta. Respecto a eso, es debido a que mis talismanes, aparte de brindarme una mejora en mis habilidades, aunque un poco inferiores al aumento de mi Sacred Gear, puede absorber mi poder mágico y imbuirla en mi cuerpo como si tuviera una pequeña capa. Para resaltar sus palabras, Issei levantó su mano derecha y se concentró en vertir un poco de su poder mágico. Todos vieron como una pequeña aura rojiza imbuía su brazo. Puedo tocar las armas sagradas sin ser afectados, pero si un arma sagrada lo suficientemente fuerte como tu Excalibur me golpea directamente, esta capa se romperá y me cortarás. A menos que regrese mis reservas de poder mágicos a como era antes. Issei pensó esto último desanimado. Entonces me dices que si te corto directamente con mi Excalibur no podrás bloquearlo. Así es. Issei respondió despreocupadamente. ¿Pero por qué le dijo su debilidad al enemigo? ¿La estará subestimando? Una de las siervas de Sona dijo en voz alta sin esperar respuesta. No, simplemente está seguro que ganará, como si el mero hecho de perder no pasara por su cabeza. Ravel respondió a su pregunta con una mirada contemplativa. Esa espalda grande y firme, que parecía que detendría cualquier desastre sin derrubarse, de alguna manera sentía que nadie la haría daño si esa espalda estuviera delante de ella.
Las mejillas de Ravel comenzaron a sonrojarse y no ayudó en nada la sonrisa segura en los labios del castaño. Sin saberlo, los mismos pensamientos que tuvo aparecieron en la cabeza de dos herederas y una rubia de ojos verdes. Agradezco el consejo Youdou-Issei, pero creo que ya es hora de acabar con nuestra pelea. Shinobi se movió a gran velocidad en contra del castaño. Opino lo mismo, Shinobi-san. Issei se lanzó en contra de Shinobi. Ambos, cuando estaban a escasos centímetros del otro, dieron su primer ataque. Shinobi un tajo vertical con toda su fuerza, buscando cortar en dos al castaño. Issei, por otro lado, al ver el ataque de la peliazul, aprovechó el momento cuando ella levantó las manos para, antes de bajarla, diera una fuerte patada que logró encajar en el mango de la espada y con ello aplastar los dedos envueltos de Shinobi, provocando que soltara su espada debido al dolor, provocando que cayera a un costado y creara un cráter al impactar en la superficie. El leve temblor que provocó la caída de la espada hizo que Shinobi tropezara hacia atrás al estar distraída por su dolor y cayera sentada. Miró al frente solo para abrir sus ojos con pánico cuando vio el puño de Issei acercarse a su rostro a gran velocidad. Cerró los ojos apretando los dientes esperando el fuerte dolor, pero lo que sintió fue una leve ráfaga de viento que se estrelló con su rostro levantando mechones de su cabello. Tras esperar unos segundos, el golpe que nunca se dio abrió lentamente sus ojos, notando el puño de Issei a centímetros de su rostro. Subió su mirada a la cara de Issei, que la miraba tranquilamente. ¿Te rindes? La pregunta del castaño despertó por completo a Shinobi. Intentó levantar su espada, pero hizo una mueca de dolor al estirar sus dedos, dándose cuenta que algunos estaban rotos, muy posiblemente por la patada del castaño. Sin otra opción asintió. Me rindo. Shinobi dijo frustrada. Muy bien, la victoria es para Issei. Rías anunció satisfecha. Ven Shinobi, le diré a Asia que te cure la mano, perdón por eso también. Issei dijo un poco avergonzado mientras le extendía la mano a la peliazul. Shinobi miró al castaño, luego a la monja que estaba al lado de su ama y la miraba con preocupación al ver sus manos. Suspiró y asintió estirando su mano. Issei sonrió, le agarró del antebrazo para no lastimar sus manos e hizo un gesto a Asia para que se acercara, lo cual la pequeña rubia asintió y se acercó invocando su Sacred Heart. Ya me libere, aún puedo pelear, Issei-kun. Al escuchar la voz de Irina, todos voltearon con sorpresa al darse cuenta que se habían olvidado de ella al prestar su atención en la pelea de Shinobi e Issei. Ah, Irina, me había olvidado que estabas aquí. Issei dijo con una gota de sudor bajando de su cabeza. ¿Qué? Pero si yo era tu oponente principal. Irina hizo un puchero. En realidad, Shido-san, fuiste inmovilizada y tu compañero derrotado. Es una victoria en toda regla. Sona habló ocultando una pequeña sonrisa divertida al ver cómo Irina intentaba refutar sus palabras. Bueno, aún puedo. Irina no sabía qué decir, miró directamente con ojos de cachorro lastimado al castaño que rotrecido al ver tal vista. Diablos, y creí que solo Kunio podía hacer esa cara. Issei pensó desconcertado, sin embargo asintió. Está bien, acabemos rápido esto. Issei-sama, no es necesario, usted ya ganó. Ravel intentó refutar las palabras de Issei, pero a cambio recibió una caricia en la cabeza por parte del castaño que le sonrió con seguridad. No te preocupes, Ravel, solo será una pelea más. Además, Issei miró en dirección de su ama. ¿Cómo podría llamarme el peón de Rías Gremory si escapo de un pequeño desafío? Rías sonrió feliz por las palabras del castaño. Si seguía así se lanzaría sobre él sin importar que estuvieran en público, pero se relajó y asintió. Lo permitiré. ¿Estás segura, Rías? Sona preguntó con una ceja levantada. Sí, confío en Issei, con sus nuevas habilidades dudo que pierda. Aún me sorprende que sepa pelear de esa forma y a usar talismanes como lo ha estado mostrando. Esta vez la que habló fue Akeno con un todo contemplativo mientras miraba cómo el castaño y la exorcista se ubicaban en el mismo lugar al comienzo de la pelea. Esta vez no me engañarás con esa técnica, Issei-kun, usaré toda mi habilidad con la espada para ganarte. Irina transformó su látigo de vuelta a la katana y se preparó para pelear. Issei por otro lado miraba sus brazos, donde se habían fusionado sus talismanes, notando cómo las líneas rojas de poder comenzaban a parpadear lentamente. Creo que debe hacer un talismán más potente.
Suspiro, un asunto para otro momento, pero creo que me da el tiempo suficiente. Al finalizar sus pensamientos se colocó en pose de pelea. ¿Estás lista, Irina? La respuesta de Irina fue sonreírle y lanzarse contra él con toda su velocidad. A diferencia de la pelea de antes, Issei se lanzó directamente contra Irina y cuando ésta dio un tajo lateral, en vez de esquivarlo o bloquearlo con sus antebrazos como estuvo haciendo antes, el puño de Issei voló, golpeando la parte filosa de la espada. Para sorpresa de Irina y los expectantes, la espada no cortó la mano de Issei. Los más agudos y con mejor visión pudieron ver cómo la hoja de Irina chocaba con una pequeña capa de energía roja que rodeaba el puño de Issei evitando que lo cortara. No te detengas, Irina. Issei dio otro golpe con su mano libre, Irina puso su espada para bloquear el golpe para después contraatacar. Issei desvió el tajo con un puño e intentó golpear a Irina que, girando su espada rápidamente, desvió su golpe de su rostro. Ambos continuaron atacándose sin parar. La quijada de Sagi cayó al suelo al ver cómo el castaño golpeaba y bloqueaba los ataques de ni más ni menos que una Excalibur. ¿Cómo puede hacer eso? ¿No debería ser cortado por esa espada? ¿Acaso sus talismanes son lo suficientemente fuertes para resistir un tajo de una Excalibur? No, por lo que sé de los talismanes, absorben el poder del ambiente o del usuario para activarse, suponiendo lo que dijo Youdou, de alguna forma concentro parte de su poder en sus talismanes, eso explicaría cómo puede evitar ser cortado teniendo una capa de poder lo suficientemente fuerte. Sona respondió acomodándose las gafas. Qué alivio que Youdou no sea del bando de Dios, siento un escalofrío imaginar que podría usar esos talismanes con poder sagrado. Todos los demonios sin excepción se estremecieron al escuchar las palabras de Tsubaki. Regresaron su vista a la pelea, viendo al castaño pelear con una sonrisa salvaje. Tajo, bloqueo. En un descuido de Irina que intentó empalar su espada en el estómago de Issei, esta fue bloqueada por el antebrazo de Issei que desvió su espada a un lado, cuando intentó maniobrar para evitar el puño entrante en sus costillas, se vio sorprendida cuando sintió una patada encajarse en su estómago tan fuerte que la hizo soltar su espada y caer de rodillas sujetándose el estómago. Respiro profundamente recuperando el aire que había perdido, miro hacia arriba cuando noto una mano delante de ella. Issei había estirado su mano como si intentara ayudarla a levantarse, pero, antes que Irina pueda tomarlo y agradecerlo, la voz de Issei había silenciado a todos por lo que dijo. Irina, hace un momento me ofreciste ser juzgado, ahora al verte pelear te ofrezco un trato algo similar, conviértete en un demonio, Irina. Eres fuerte pero tu humanidad te limita, pero si aceptas mi propuesta le diré a Buchou que te convierta en uno de sus siervos y podremos entrenar juntos por la eternidad. ¿Qué dices, Irina? ¿Aceptas? En ese momento Drain no pudo evitar hablar con una sonrisa divertida en la mente de Issei. Entendí esa referencia, no entendí que interpretarías a Akaza en esta situación. Sentí que encajaría, ¿a poco no lo hice tan mal? 8 de 10, compañero. Drake levantó un cartel con la puntuación HMP, ahora todos son críticos. Y se hizo un puchero mental sin darse cuenta de lo que sucedía fuera de su mente. Jeje, entendí esa referencia. Sagi dijo riéndose. ¿A qué te refieres, Sagi-kun? Momo preguntó curiosa. Ah, es de un manga que leí y aparentemente Youdou también lo leyó. Ya decía por qué se me hacía familiar esa línea. Rias dijo inconscientemente sin darse cuenta que estaba en público. Ara, con que Buchou también es una otaku. ¿A qué no desaprovecho para burlarse de su amiga? ¿A qué no? Rias dijo enojada y avergonzada. Sabía que eras adicta a esos mangas desde niña, Rias. Sona dijo buscando molestar a su amiga. Ante esto Rias se molestó pero sonrió maliciosamente. Oh, ¿en serio? Aún recuerdo que hace unos meses me pediste una colección de mis mangas para que leyeras, Sona. Rias. Sona gritó avergonzada cuando notó la mirada incrédula de su séquito. Les dirigió una mirada que decía que si no olvidaban lo que habían escuchado, ella les borraría la memoria a la fuerza. Su séquito asintió asustados, la mayoría se escondió detrás de un Sagi tan pálido como el cabello de Momo al sentir toda la mirada de su rey en él. Eso explica esos mangas que encontré debajo de todo su papeleo, Kaichou. Las palabras inocentes de Tsubaki hizo que la cara de Sona comenzara a enrojecerse tanto como el cabello de Rias.
Tsubaki, ¿por qué dijiste eso? Lo lamento, Kaichou. Tsubaki se disculpó con una reverencia, aunque una pequeña sonrisa se asomó en sus labios, al ver en esa faceta a su normalmente seria amiga. ¿Es tan bueno eso a lo que llaman manga? Debería comprar algunos, tal vez pueda preguntarle a Ise-sama cuál me recomendaría. Sus mejillas se sonrojaron al pensar eso, anoto mentalmente preguntarle al castaño sobre ello en otro momento. Después de unos segundos Irina se recompuso y miró desafiante al castaño. Jamás, mi amor y devociones para el señor, nunca pensaría en convertirme en un demonio. ¿Oh, en serio? Issei sonrió burlonamente y después de un parpadeo un plato repleto de galletas apareció en la mano izquierda de Issei. Tenemos galletas, Irina, muchas galletas. El estómago de Irina resonó al oler el delicioso olor de las galletas, negó con su cabeza a pesar que desviaba cada segundo su vista en el plato. Tiene chispas de chocolate con relleno de fresas. Para comprobar su punto, Issei cogió una galleta y le dio un mordisco. Irina y los demás vieron cómo la galleta era partida, revelando pequeños trozos de chocolate y una crema roja que reconocieron como fresa. Estoy trabajando actualmente en un restaurante en la que es muy famoso por parte del lado femenino, si aceptas estas serán tuyas. Issei habló despertando a Irina del trance en que se quedó viendo la galleta en manos de Issei. Yo. Irina comenzó a dudar, su estómago no ayudaba nada en intentar evitar la tentación, pero la galleta se veía realmente deliciosa. Irina, si aceptas yo misma te juzgaré a ti. Shinobi dijo mientras cogía una galleta del plato de Issei sin darse cuenta de la mirada inexpresiva que este le daba. Cuando Irina pareció estar dividida en qué decidir, Issei decidió terminar el juego. Suspiro, ¿qué te parece, Irina, si cambio los términos? Irina miró a Issei con esperanza de que no la obligara a volverse un demonio. Te invitaré estas galletas si te rin. Me rindo. Irina aceptó rápidamente al darse cuenta de lo que pedía. Issei parpadeó sorprendido por la rápida respuesta, pero sonrió y le extendió el plato. Sin embargo, su mirada cambió a una desconcertada cuando notó que el plato estaba vacío. Volteó en dirección donde había escuchado un crujido y miró inexpresivamente como sus compañeros siervos comían cada uno una galleta, incluso Kiba, que en algún momento se había despertado, comía una galleta en silencio. Koneko por otro lado, y a diferencia de los demás, tenía 3 galletas que comenzó a devorar como si no hubiera un mañana. Vio a su rey que comía una galleta felizmente, al igual que Sona, su séquito y Rabel. Volteó su mirada a su otra mano notando que incluso su galleta, que apenas había dado una mordida, no estaba. Miró de vuelta a sus espectadores y miró con los ojos entrecerrados a las herederas, que desviaron su vista con un pequeño sonrojo. Hip. Rápidamente regresó su vista a Irina, que miraba con ojos llorosos a su amiga comer una galleta felizmente, aunque volteaba a un lado para que nadie viera su expresión. Shenobia. Irina intentó suplicar, pero Shenobia respondió comiendo de un bocado su galleta, provocando que Irina abriera su boca de la incredulidad. Empezó a pensar que Dios la estaba castigando por algo que había hecho, pero cuando estaba a punto de gritar al cielo del por qué era castigada, un pequeño plato fue extendido a su rostro. Me sobró solo uno, es todo lo que me queda, pero espero que sea suficiente. Issei le sonrió en forma de disculpa. Irina sonrió ante el gesto del castaño y agarró rápidamente la galleta cuando notó la mirada intensa que tenía su amiga y la pequeña albina Gremory en el plato. Issei asintió satisfecho y miró a su compañero rubio que comía silenciosamente su galleta sin pensar en lanzarse en contra de Shenobia, que incluso estaba a unos pasos de su posición. Incluso la venganza no puede contra el hambre de uno. Issei pensó divertido. Culparía a tu talento en la cocina. No es ningún talento, me esforcé desde pequeño para aprender a hacer mis comidas. Esfuerzo mi cola, el esfuerzo en sí no explica que un niño de 8 años aprendiera a cocinar como un profesional con una semana de aprendizaje. Issei no supo cómo responder a eso y solo pudo suspirar.
Después de eso, ambas exorcistas decidieron irse al terminar su asunto con las herederas, pero sin antes compartir información de quién estaba detrás del robo de las espadas, resultando en el cadere Cocabiel de Grigori. La noticia fue como un balde de agua para las herederas, pero agradecieron la información sin antes revelar, por parte de Kiba, que se había reencontrado con exorcista Fred Selzen, que portaba uno de las Excalibur. Una vez dicho todo lo que debían, ambos grupos se separaron. Sona, junto con su séquito, se dirigieron al consejo, diciendo de que si el problema involucraba un cadere debía preparar algunas cosas por si acaso. Ravel, por otro lado, se despidió diciendo que tenía que ir a hacer una llamada con su madre. Finalmente el grupo de Rías regresó al club del ocultismo con una tensión palpante debido al silencio de cierto caballero rubio. Issei no esperó que Kiba estuviera tan obsesionado con su venganza, que incluso estaría dispuesto a desobedecer las órdenes de Rías. Cuando vio al caballero irse por la puerta sin decir más, dejando un triste ambiente en el salón, decidió que debía hacer algo, se levantó y puso una mano en el hombro de su rey. No se preocupe Buchou, no permitiré que haga una locura, y si es necesario lo traeré arrastrando. Rías sonrió agradecida por las palabras de Issei. Akeno también lo hizo. Koneko solamente asintió a sus palabras con el fantasma de una sonrisa inexistente. Ah, casi lo olvido, se me olvidó que tenía un contrato que está casi por comenzar, si me disculpa Rías-sama. Issei se despidió de las chicas y salió corriendo por la puerta, dejando un poco confundidas a las mujeres por el cambio repentino de animado a apresurado, pero lo dejaron pasar pensando en que se estaba tomando en serio su trabajo como demonio. Con Issei en la calle. ¿Qué pasó, compañero? Te sentí entrar en pánico hace unos segundos. Issei se detuvo al escuchar la voz preocupada de su compañero en su cabeza. Drake. ¿Sí? ¿Recuerdas que en nuestro mundo, cuando llegué para detener a Cocabiel había llegado tarde? Solo pude salvar a Rías y sus amigos. Los enviados en ese momento habían muerto antes que llegara por manos de Cocabiel. Sí, lo recuerdo, compañero. Drake hizo una mueca al recordar tal suceso. Fue una de esas pocas veces que vio a su compañero tan decaído. No ayudó en nada cuando se enteró que Rías había caído en coma en ese momento. Drake, creo saber quiénes fueron. La voz de Issei fue casi inaudible para el dragón, pero logró escucharlo y entendió lo que estaba intentando decir y frunció el ceño. Compañero, no fue tu culpa y lo sabes, estabas ocupado con esa célula de terroristas que buscaban atacar a los yokai, incluso te lo dijo Sirseach M en su momento, no te echó la culpa y te agradeció de que al menos su hermana siguiera viva. Pero nada, compañero, entristecerte ahora no cambiará nada, solo nos queda aprender de esos errores para no volverlos a cometer. Y mira, Drake hizo un sonido con sus alas extendiéndolas, como si señalara todo su alrededor. Estamos en otro mundo, en una fecha antes de que ese suceso pase y con la posibilidad de que ese suceso no ocurra aquí también, así que no pongas esa cara, ahora es cuando necesitas todo de ti para lo que pronto sucederá. Issei se frotó uno de sus ojos que empezó a lagrimear y sonrió. Tienes razón, Drake, gracias amigo. No hay de qué, pero eso no es todo lo que querías decir, o me equivoco. Issei negó con su cabeza. No lo es, ¿te acuerdas de Griselda IV? Hablas de esa monja que intentó matar y negarse a la alianza con los caídos porque su alumna hija había muerto por Cocabiel. Sí, ahora que lo detallas de esa forma tiene más sentido, es decir, después de pelear codo a codo contra la facción del viejo Mao, pudimos hablar y me explicó cómo era su hija, terca, bastante orgullosa aunque era una cabeza dura, además, y a lo que me llevó a mi suposición fue que me reveló que ella había sido una de las enviadas de la iglesia a recuperar los fragmentos. Ya veo, la muchacha Irina no es porque su apellido es Shido, por lo que queda es Zenobia. Nunca menciono su apellido y supongo que es porque se relaciona con una mujer tan influyente como Griselda. Ella realmente es Zenobia IV, la hija que había perdido Griselda y que ahora también había elegido ser parte de esa misión suicida. Con toda esta información que tienes, ¿qué planeas hacer? Drake preguntó curioso. Nada, solo me dio más motivos para evitar el homicidio que planea hacer Cocabiel. Ya veo, eso significa que ya tienes un plan en mente, ¿no?
Aún está en proceso por eso que me excuse con Rías, debo encontrar a Cocabiel y planear un ataque a su base. Estoy seguro que si está en la ciudad, debe tener un lugar donde esconderse hasta revelarse. Irás con el viejo caído para conseguir información, ¿no es así? Así es, si alguien tiene alguna idea de dónde podría esconderse Cocabiel es Azazel, solo espero que aún siga en la ciudad. Y con ese último pensamiento hice y aceleró en dirección del departamento de Azazel. Fin del capítulo.